¿Qué está pasando con Bitcoin y las criptomonedas? ¿Van a seguir cayendo? ¿Vamos a tener grandes caídas en las altcoins como hemos visto estos días atrás? Fijaros que las altcoins suben muchísimo, pero caen también muy rápido y hay que tener cuidado. Vamos a hacer un análisis bastante profundo en este vídeo de todo lo que está ocurriendo con Bitcoin y las criptomonedas, así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que puedas entender todo lo que está pasando en el sector. Bien, lo primero es que ayer estuvimos ante una caída de las criptomonedas bastante importante. De hecho, Bitcoin no cayó tanto como tal, cayó alrededor de un 5% más o menos desde la zona de los $100.000 y fijaros que tuvimos una caída de un 6%. No fue una caída extremadamente grande en comparación, por ejemplo, con esta caída que tuvimos aquí el jueves 5 de diciembre, que esto sí que fue una masacre, una caída de un 12%, que en Bitcoin tampoco es mucho en un corto plazo, aunque sí que ya se considera una caída importante, una caída de un 10% en apenas un día. El problema está que muchas altcoins se vinieron a cero. Bueno, a cero tampoco, es decir, que tuvimos caídas muy grandes, pero muy grandes. Me voy a ir a Tao para que veáis la envergadura de la caída. En Tao, ayer, en un día, bueno, en unos minutos, tuvimos una caída de casi un 46%. Es decir, el que tenía comprado Tao en estas zonas de aquí, perdió la mitad de su portfolio casi en un día y luego volvió a recuperar. Entonces, fue una caída bastante importante. Vimos también como monedas como XRP tuvieron caídas importantes. Fijaros que XRP pues llegó a caer un 22%. HBAR igual, tuvo caídas bastante importantes. Fijaros aquí, un 30% en apenas unos días, en apenas unos minutos. Fueron caídas bastante relevantes en un pequeño tiempo corto, ¿no? Claro, nos tenemos que poner en situación. Yo espero un gran retroceso, como ya sabéis los que me seguís, espero un gran retroceso para enero, ¿vale? En el precio de Bitcoin. Pero podríamos tenerlo antes en diciembre, no lo tenemos claro, nadie lo sabe. Ahora vamos a repasar las noticias y el porqué de la caída, pero no sabemos exactamente si vamos a vivir ese gran retroceso, una corrección del precio totalmente normal, lógica, que tiene que llegar, si lo vamos a vivir en diciembre o si lo vamos a vivir en enero. Entonces tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque Bitcoin podría tener una caída de un 20%. Es una caída importante, un 20 o un 30%, es decir, Bitcoin... Vamos a pintarlo aquí. Bitcoin podría hacer esto perfectamente. Bitcoin podría hacer eso en este mes de diciembre o en el mes de enero. Claro, aunque esto ocurra, seguiríamos siendo alcistas. Cuidado, sería un retroceso importante, pero seguiríamos en una tendencia alcista. Ahora nos vamos a ir a los gráficos. Claro, el problema no es que Bitcoin te retroceda un 20%. Bueno, pues acumulamos más y ya está. El problema es que como Bitcoin te caiga un 20% o un 15% desde aquí, ¿cuánto te van a caer el resto de altcoins? Hay que tener cuidado, no estoy metiendo miedo ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente estoy diciendo que ante este escenario totalmente probable que pueda ocurrir, ya os digo, en este mes de diciembre, en enero o cuando toque, pero las correcciones en el mercado son normales y si no hay una corrección me preocupo, ¿vale? Porque el movimiento del precio tiene que ir oscilando, es decir, no podemos estar todos los días subiendo ni todos los días cayendo, tenemos que tener subidas y correcciones que son totalmente sanas, ¿vale? En el resto de mercados, por ejemplo, si nos vamos al SP500, vemos estas subidas y estas correcciones de forma muy clara, ¿no? Y no pasa absolutamente nada porque haya estas subidas y estas correcciones en los mercados más tradicionales. Es que es lógico y es un movimiento orgánico del precio, cosa que Bitcoin no ha tenido en este mes que lleva de gran subida, simplemente ha estado subiendo, ¿no? Entonces, las correcciones pueden llegar, ya veremos si será $80.000, si serán 93.000 o no, ¿vale? Pero tenemos que entender que si estamos expuestos en altcoins con grandes retrocesos en Bitcoin, puede pasar como lo de ayer y como lo de Tao que os he enseñado, de un retroceso de un 50% en un día, que fue una verdadera locura. Eso sí, yo os digo, tener cuidado porque el mercado cripto es muy manipulable, todos los mercados en manipulación, y ayer estuvimos viendo una manipulación increíble, igual que vimos, es que además nos lo han jugado en esta semana, en estos días, 2 veces ya. Lo vamos a pintar por aquí, nos lo han jugado 2 veces.
Una en esta caída, donde pocos traders se libraron de esta caída, y luego esta caída de Bitcoin, que fue más pequeña, pero que también pocos traders han sobrevivido, sobre todo los que estaban apalancados en altcoins o muy apalancados en altcoins. Entonces, tenemos que conocerla, tenemos que tener gestión de riesgo y saber que las altcoins molan muchísimo porque suben mucho, pero todo lo que sube mucho baja muy rápido. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esto por un lado. Ahora, la pregunta de ¿por qué estuvo cayendo ayer el mercado? ¿Qué está pasando? Bueno, pues una de las noticias más relevantes que se está viviendo esta semana es esa reunión para saber si Microsoft va a comprar o no Bitcoin. ¿Qué pasa? La mayoría de los inversionistas dicen que no van a aprobar esta compra de Bitcoin en esta reunión, pero podrían aprobarlo de cara a enero o de cara a febrero, ¿no? Puede ser incluso algún tipo de estrategia, bueno, la vamos a dejar ahí, podría ser incluso algún tipo de estrategia. Entonces, todo el mercado está a expensas de esto, de Microsoft, porque es importante. ¿Y por qué es importante esto para el mercado y sobre todo para Bitcoin? Fijaros, la posición de efectivo de Microsoft y el potencial impacto en el precio de Bitcoin. Según su informe financiero del segundo trimestre de 2024, el informe financiero de Microsoft mantenía 76 millones de dólares en efectivo y equivalentes, es decir, 76 millones de dólares líquidos para poder invertir o para poder gastar. Claro, esto los accionistas los tienen que aprobar para hacer ese gasto y hacer esa compra de distintos Bitcoin, ¿no? Si los accionistas presionaran a la empresa para destinar incluso un 10% a eso de Bitcoin, representaría una masiva inversión de más de 7.600 millones de dólares. Claro, pero el que no haya una aprobación por parte de los accionistas de poder atesorar Bitcoin por parte de Microsoft sería una noticia negativa, pero única y exclusivamente en el corto plazo. Por eso estábamos hablando antes de la corrección, ¿vale? Porque es una noticia simplemente mala a corto plazo, pero que no tiene más impacto de ese. Pero claro, tiene impacto cuando en un corto plazo hablamos de que las altcoins te caen un 30% en minutos. Pero eso tiene impacto. Claro, daros cuenta que Microsoft es una de las empresas más importantes del mundo. Es que no estamos hablando de una pequeña empresa, no, estamos hablando de Microsoft, ¿vale? Y esta decisión, pues obviamente mete miedo, mete food o mete euforia, pero ya os digo que es simplemente en un corto plazo, ¿vale? Porque si queréis saber mi opinión, tarde o temprano van a comprar. Otra cosa es que lo decidan ahora y a lo mejor digan un no, pero más adelante van a comprar y de hecho quieren comprar a mejores precios. Y bueno, aquí podríamos hablar un poco más, divagar sobre cómo se mueve el mercado para poder comprar más barato o no estas grandes instituciones, estas grandes empresas, pero bueno, eso ya habría que hacer un análisis más centrado en on-chain y viendo cómo se va moviendo el dinero por detrás dentro de las distintas redes. Encuesta en Polymarket, aquí lo tenemos, vamos a traducirlo. Los accionistas de Microsoft votan por la inversión en Bitcoin. Bien, el 13%, solo el 13% de los votantes dicen que van a aprobar esta compra de Bitcoin por parte de los inversionistas. Recordar que Polymarket fue también una de las encuestas más importantes de cara a cuando salió Donald Trump como ganador de los Estados Unidos, que el 64% creo que era, o 70 y pico por ciento daban como ganador a Donald Trump, y la verdad que no se equivocaron demasiado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta encuesta que obviamente mete un poco de miedo al mercado cripto en el corto plazo. Luego tenemos aquí otra encuesta de que, a pesar de todo, fijaros cómo se mantiene la comunidad, ¿no? ¿Qué precio alcanzará Bitcoin en diciembre? Un 65% dicen que vamos a seguir por encima de los $105.000, aunque ya vemos por aquí que un 22% dice que podríamos bajar a los $85.000. Y es una zona interesante de retroceso. Esa zona de los $85.000, hay varios indicadores que nos dicen, y sobre todo la liquidez está ya apalancada en los $85.000. Podríamos tener un retroceso de Bitcoin, ya sea en diciembre o sea en enero, ya veremos cómo evoluciona el mercado, a la zona de los $85.000 y no pasaría absolutamente nada. Seguiríamos siendo alcistas en Bitcoin. Pero claro, aquí la pregunta es,
¿qué pasaría con las altcoins? Pues hombre, con esa caída a Bitcoin en la zona de los $85.000 tendríamos un retroceso bastante importante en las altcoins. Estoy hablando de caídas de un 30, un 40, un 50% en altcoins. No estoy diciendo que este escenario sea el que vaya a ocurrir, pero tenemos que valorarlo y tenemos que tenerlo en cuenta y gestionar el riesgo en base a todos los escenarios, ¿vale? Intentar, sobre todo intentar no entrar ni en miedo ni en euforia. Eso para mí es lo básico y es la clave de todo, porque claro, fijaros que a pesar de todo seguimos en extrema codicia, y eso que ayer bajamos, o la semana pasada estábamos en codicia, bajamos algunos puntos, pero seguimos con una codicia todavía extrema, ¿no? Es decir, a pesar de estas caídas de altcoins, en Bitcoin sobre todo seguimos en avaricia extrema, y los inversionistas siguen bastante positivos en que Bitcoin va a continuar su carrera alcista. Entonces, bueno, yo simplemente os quiero decir que no os dejéis guiar. Y esto es muy importante, en el mercado cripto no os dejéis guiar nunca ni por la extrema codicia ni nunca por el extremo miedo. Si nos dejamos guiar por el extremo miedo, vamos a vender, como nos ha pasado en TAO, un menos 50%. Vas a vender abajo, va a subir y vas a vender TAO en pérdidas. Entonces, no podemos dejarnos guiar ni por el miedo ni por la codicia. Eso lo tenemos que tener grabado a fuego la mente, y sobre todo en el mercado cripto, que ya veis lo volátiles que pueden llegar a ser las altcoins, sobre todo para los nuevos, ¿vale? Bien, más cositas. A pesar de todo, las compras en los ETFs de Bitcoin al contado continúan, ¿vale? Seguimos viendo compras por parte de los ETFs. Sobre todo, pues estas caídas que hemos tenido han sido relacionadas a altcoins, pero Bitcoin sigue siendo muy alcista y seguimos viendo compras por parte de los distintos ETFs de Bitcoin al contado. Es decir, los inversionistas quieren seguir comprando Bitcoin a estos precios, a cerca de los $100.000. No se están disparando las ventas por parte de los ETFs, sino que continúan las compras. La presión compradora por parte de los ETFs continúa ahí, ¿no? Y nos dice que, oye, que los inversores siguen comprando en $100.000, en $98.000, y eso nos da a entender que Bitcoin sigue estando barato. Para que estamos hablando sobre todo en un medio plazo. En un corto plazo podríamos tener caídas y podría ser caro, ¿no? Pero en un medio plazo nos está dando a entender que Bitcoin todavía sigue barato por encima de los $100.000. Claro, ¿qué ocurrió ayer? Pues tuvimos, fijaros, millones y millones de dólares de liquidaciones en el mercado de las criptomonedas. Esto es manipulación y se ve en los distintos mercados, ¿vale? No es algo que me estoy yo inventando aquí. La manipulación existe porque hay intereses, claro. Si te cae Bitcoin un 10% y puede llegar una ballena o una grande empresa y comprar Bitcoin a $10.000 más barato, y encima hace compras grandes y luego el precio encima se recupera en minutos, pues fijaros la rentabilidad que obtienen, ¿no? Venden arriba, cuando cae, compran y sacan una rentabilidad en minutos, ¿no? Entonces estas manipulaciones, y sobre todo en el mercado cripto, que no tiene tanta capitalización, aunque sí que es verdad que Bitcoin cada vez es más difícil, ¿no? Porque tiene que salir muchísimo dinero en el caso de que quieran tirar el precio. Pero lo vimos esa caída de $10.000 en Bitcoin en unos minutos o en unas horas, ¿no? Entonces, simplemente quiero poner en contexto para que sepáis que el mercado es muy volátil y se mueve muchísimo. A pesar de todo, que sobre todo ya os digo que las peores salidas han sido por parte de altcoins, que han sido caídas muy grandes, aunque prácticamente el mercado ha vuelto a recuperar, ¿vale? O sea que si no has vendido nada, sigues exactamente igual o algo de pérdidas, dependiendo de tu zona de compra, pero en general ha habido una recuperación significativa, o se ha recuperado esas grandes caídas que teníamos o parte de esas caídas, ¿no? A pesar de todo, seguimos con noticias positivas en el mercado. Si es que os recuerdo que seguimos en un mercado alcista, aquí nada ha cambiado, no hay mercado bajista, no hay absolutamente nada, las noticias siguen siendo buenas, siguen siendo positivas. Dicen aquí que el diputado de Duma estatal rusa, Anton, propone la creación de una reserva estratégica de Bitcoin en Rusia, es decir, lo mismo que quiere hacer Estados Unidos, pero en Rusia. Claro, es que nadie se quiere quedar fuera. Es que, como ya os he explicado en otros vídeos, Bitcoin es una herramienta que te da poder, ¿vale? Bitcoin te da poder a los estados. Y claro, si Bitcoin empieza a subir y solo compra Estados Unidos, pues le va a dar una ventaja económica mucho más grande que si Rusia no compra, ¿no? Por poneros un ejemplo. Entonces, claro, al final el adquirir Bitcoin es una estrategia política, social y sobre todo económica. Y aquí nadie se quiere quedar fuera. Ahora, claro, lo que quieren es comprar lo máximo barato posible. Eso es lógico, ¿no? Y muchas veces por eso tenemos este movimiento tan grande de los distintos mercados. En cuanto al indicador de la all season,
hemos bajado a 65 puntos, ¿vale? Lo rompimos con fuerza, hemos perdido la euforia y estaríamos como fuera, ¿no?, del indicador del all season, es decir, que técnicamente bajo este indicador no estaríamos en un all season, pero bueno, este tipo de movimientos son normales. Si nos fijamos en el pasado, hemos tenido ruptura de los 75 puntos, caídas, vueltas, es decir, no es que lo toque una vez y ya está, sino que el precio va oscilando y como que la all season se va distribuyendo en varias fases. Si vamos más para atrás, más de lo mismo. Tenemos subidas, caídas, y esto es algo que ocurre, ¿no? Esto es algo que ocurre. Y aunque ya hemos tenido la primera caída, yo espero que más adelante volvamos otra vez a estar en una all season técnica, ¿no? En base a este indicador que teníamos aquí en pantalla. Por otro lado, pues las liquidaciones ya los veis. De hecho, Bitcoin no es el activo que más se ha liquidado en cuanto a largos y cortos, en cuanto a shorts y longs, sino que fijaros, Bitcoin, pues sí, hemos tenido 169 millones, pero Ethereum, que estábamos muy alcistas, han sido 236 millones, y bueno, luego detrás Doge, XRP, y bueno, las primeras son otros, que son criptomonedas de por ahí, que para que veáis que ha sido una liquidación prácticamente total de altcoins. No buscaban grandes liquidaciones en Bitcoin, de hecho las liquidaciones en Bitcoin no han sido tan grandes como otras veces, sino que las liquidaciones se han estado buscando en las altcoins, ¿no? Con ese FOMO extremo que ha habido en las altcoins. Y pues fijaros, aquí están los datos de que pues criptomonedas pequeñas han sido casi las más liquidadas en el mercado, ¿no? Esto para que os hagáis una idea de muchas veces que la mayoría de las veces las liquidaciones son en Bitcoin, donde hay más liquidaciones, pero es que esta vez el objetivo ha sido altcoins claramente, y se ve muy bien en este mapa de calor de liquidaciones. A pesar de todo, en este gráfico del multiplicación de la proporción dorada, donde nos da un poco de información de cómo va oscilando el precio en una gráfica logarítmica de Bitcoin, en base a unas EMAs, ¿vale? De unos 350 días, más o menos, nos da un poco el movimiento de Bitcoin. Fijaros que Bitcoin está la parte roja, ¿no? Que es en la EMA que está aquí abajo, la parte roja, y que estamos todavía en bull, es decir, que estamos todavía alcistas, que no es que estemos en la parte alta de estamos ya sobrecomprados, esto se va a dar la vuelta. Fijaros aquí en estos indicadores, esto es, estamos sobrecomprados y esto se puede dar la vuelta. No, es que estamos en la parte baja, es decir, no estamos casi sobrevendidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica logarítmica de Bitcoin nos da información bastante relevante de a pesar de que aunque tengamos caídas, estamos en la parte baja del logaritmo de esta EMA de 350 días, que nos da a entender que no es que estemos sobrecomprados, ni mucho menos, en general, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y luego aquí en el modelo Stock to Flow también, donde vemos qué precios y qué entrada de dinero se va registrando en el precio de Bitcoin, fijaros que le ha respetado bastante bien la gráfica logarítmica de Bitcoin y que todavía nos queda fase de subida, ¿vale? De hecho aquí nos pinta pues subidas bastante interesantes en el precio de Bitcoin, ¿no? O sea, todavía nos queda lo que es fase de subida, como ha ocurrido anteriormente, y que todavía nos queda recorrido en el precio de Bitcoin, y esto nos podría indicar que todavía nos queda bull run por delante, ¿vale? Aunque no quiero decir que vamos a tener sus subidas y sus bajadas, eso lo tenéis que tener claro, ¿vale? Y ya como última noticia, que me pareció bastante relevante, es que Google ha lanzado un chip cuántico, que se conoce como Willow, y que dicen aquí que en menos de 5 minutos puede realizar un cálculo de referencia que le llevaría a una de las supercomputadoras más rápidas de la actualidad, 10 septillones de años. ¿Qué implica esto? Esto implica que cálculos matemáticos que requieren una computación y un procesamiento de datos muy rápido, que tardarían años en procesar una serie de datos, con este tipo de chip que está desarrollando Google, en este caso en concreto Willow, estos cálculos matemáticos se reducen en segundos, ¿no? O en nanosegundos. Es decir, por ejemplo, imaginaros cálculos de una tabla, una base de datos, información de millones y millones de datos, que tardarías en procesarlos, en hacer algún cálculo matemático, años, y con estas nuevas tecnologías de computación cuántica pasamos de años o miles de años a segundos, ¿vale? Entonces, fijaros el cambio que puede dar esto a nivel tecnológico, y veremos a ver cómo puede afectar esto a las criptomonedas en el futuro, ¿vale? Veremos a ver cómo puede afectar esto a las criptomonedas en el futuro, pero bueno, de momento obviamente no me preocupa, no es nada malo ni nada bueno, simplemente es una noticia
que me parece relevante, que quería consultar con vosotros y verla, porque lo estuvimos comentando y bueno, es relevante a nivel tecnológico, ¿vale? Creo que incluso puedan haber cambios, y estoy hablando de mejoras, no de cosas malas, en la minería de Bitcoin, en la minería de criptomonedas, podría mejorar en muchas cosas a nivel tecnológico y a nivel cripto también, aunque también tiene su cara B, que es que el poder tener tanto poder computacional implica que, pues si se usa de mala manera, como todo, si hay algo que lo usamos de mala manera, pues claro, puede hacer ataques y desencriptar en segundos, dado al poder de computación que tiene. Claro, si tú en probar 1.000 millones de contraseñas te puedes llevar 5 años, con esto probar 1.000 millones de contraseñas lo puedes hacer en cuestión de segundos, ¿no? El ataque puede estar ahí. Pero claro, estamos hablando, como siempre, todo lo que sea nuevo tecnológico, inteligencia artificial, tenemos la cara buena y la cara mala. Pero bueno, sí que quería acabar con esta tecnología o esta noticia que me parece muy relevante, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, recordad que abajo en la descripción y en el comentario fijado tenéis el enlace para registraros al grupo de señales. He añadido una nueva criptomoneda en Spot, voy mandando las señales. Voy mandando también qué criptomonedas voy comprando en Spot, así que todos los que queráis entrar al grupo de señales lo tenéis abajo en la descripción y en el comentario fijado. Lo único que tenéis que hacer, paso 1, registraros en Binex o Margex. Paso 2, hacer un depósito. Paso 3, llenar el formulario, ¿vale, chicos? Así que nada, tenéis toda la información abajo en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, pues me ayudaría de verdad muchísimo que le dierais un buen like, suscríbete al canal para no perderte más vídeos y activa la campanita de notificaciones, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.